Bienvenidos, amantes de la lectura, una vez más al Rincón de Rubén, este humilde rinconcito donde pues hablamos de libros, charlamos y debatimos pues de nuestras lecturas. Y yo hoy pues quería hablar de un libro de Carlos Javier Taranilla de la Varga, que es Grandes mitos y leyendas de la historia. Seres fantásticos y tierras legendarias. Y es que, bueno, para mí, que soy un amante de la mitología, me ha resultado curiosísimo y me ha gustado, me ha encantado directamente. Y bueno, como decía José María Merino, el autor del prólogo, que es de la Real Academia Española, bueno, este libro representa un estudio, pues casi se podría decir enciclopédico, de la mitología y las leyendas de nuestra historia, ¿verdad? Y bueno, como decía, para un amante de la mitología, como me considero, eh, bueno, pues he leído muchos libros de mitología y de leyendas y tal, y aún así, pues bueno, este libro me ha revelado pues cosas nuevas y cosas, como decía, muy curiosas. Y es totalmente eh, recomendable, pues tanto si te gusta la mitología o sea, si eres un lector habitual de la mitología, como si, bueno, no sabes mucho, pero te interesa el tema. ¿Por qué? Porque, bueno, creo que es un libro que lo narra pues, de forma muy amena y entendible para todos. Y creo que tanto si eres un lector eh, ya consagrado de la mitología, como si eres pues, un lector que te empieza a llamar todo este mundillo, pues ambos os gustará. Ambos lectores, tanto los más experimentados como los más noveles, es un libro que no va a dejar indiferente a nadie. Y bueno, lo que yo quería decir en un principio es que, bueno, es un libro que me ha resultado muy curioso, tanto por casos que incluso desconocía, eh, es también por casos que conocía, por ejemplo, el ave fénix y, bueno, es un libro muy variado, hay de todo, incluso un ser mitológico que siempre me ha traído mucho, incluso en uno de mis libros, La inquietud de la sangre, le escribí un poema, que son las sanas en Asturias. Por eso decía que es un libro muy variado, tiene pues desde Drácula, los vampiros, pasando por el judío errante, pues las hadas, los gnomos, bueno, eh, la hidra, la quimera, la medusa, el cancerbero, el grifo. La verdad que es un libro, pues eso, muy variado y muy interesante. Leyendo este libro me ha despertado una reflexión, y es cómo se conservan todos estos mitos de boca a boca o pues reflejados en piedra, reflejados en papiros, reflejados en nuestros días en el cine. Y es que, bueno, la mitología pues parece que representa esa parcela un poco olvidada, ¿no? Por ser tan utópica y tan fantasiosa, parece como que al no ser tan creíble, pues como pasa al mundo de los frikis, podríamos decir, hoy en día, ¿verdad? Y, y bueno, nada más lejos de la realidad. Lo que me resulta curioso de los mitos es cómo cada generación los va alimentando. No es menos la nuestra. He citado, por ejemplo, ante los gnomos. eh, y aunque nos parezca algo lejana la mitología, es algo que en nuestros días seguimos alimentando tal y cual lo hicieron nuestros ancestros. Eh, ¿De qué manera? Pues bueno, lo tenemos, bueno, pues no a lo mejor tanto como en el siglo de oro, con los poemas, donde los poetas eh, mostraban su destreza con la pluma hablando de estos seres, pero hoy en día lo seguimos haciendo más modernamente, por ejemplo en el cine, en la televisión, con series.
pues tan inocentes como David el Nomo, o películas de Disney como puede ser La Sirenita, donde dulcifica al personaje, o por ejemplo, pues como decía David el Nomo, pues añadiendo pues el saludito este que se hacían con la nariz, ¿verdad? Y es curioso porque, aunque los mitos y todas estas leyendas quedan como una parcela alejada por lo que decía, por ser tan utópicas, tan fantásticas, pero en realidad siguen, ¿no? Siguen presentes. Y bueno, siguen presentes pues como en nuestra memoria ancestral, ¿no? En esa memoria primitiva que parece que arrastramos desde nuestros orígenes y sigue pues como un código, diría yo, que al final pues desvela nuestros deseos, nuestros instintos, incluso a veces nuestros instintos más primarios. Y es que, eh, bueno, la mitología siempre ha servido también para ello. No solo para, bueno, que también, porque muchas veces el principal origen de la mitología es explicar esas preguntas eternas que tenemos sobre nuestro origen, incluso sobre nuestro destino, muchas de las veces. Eh, no sabemos de dónde venimos, no sabemos dónde vamos, qué pasa después de la muerte, y muchas veces todos estos mitos y todas estas leyendas, aparte de contar y relatar eh, eh, la forma del ser, lo que también cuenta es esa inquietud, esa incertidumbre sobre nuestros orígenes y sobre lo que nos depara el destino, ya sea en vida, ya sea después de la muerte. Eh, es tanto así que algunos llaman de la religión mito, que sería diferente, pero es verdad que, bueno, hay ciertos enlaces en algunas de las veces eh, bueno, se podían entremezclar, ¿no? En algunas de las ocasiones. El libro empieza con el ave fénix y ya empieza hablando bueno, pues que fue la única fiera que no comió de aquel árbol del mal, del árbol de la ciencia. Ya es el primer caso que vemos donde se mezcla la mitología con la religión. Y bueno, pues eso es algo que lo que decía que me ha resultado muy curioso, cómo cada generación pues ha ido aportando eh, ciertos aspectos, ciertos códigos que al final pues explican o intentan explicar nuestros orígenes, dando incluso a veces más preguntas que respuestas, ¿no? Pero es cierto que nuestros orígenes pues tienen muchas lagunas. Por ejemplo, el libro la Atlántida, ¿no? Pues, claro, todos nos hemos preguntado cómo, por ejemplo, los mayas construían de la misma forma que, que los egipcios. O sea, la misma forma me refiero a una forma piramidal eh, en sus templos. Claro, pues se creía pues eso, que en la Atlántida era como un punto de paso entre pues, el viejo continente y América y ayudó a traspasar al otro continente o la isla o sea, la tierra de Mu y bueno, es que aparte también de seres, habla de tierras y legendarias, ¿verdad? Entonces, bueno, pues al final queriendo resolver esa unión entre los mayas y los egipcios, se nos abre otra interrogante que es la Atlántida. ¿Existió? ¿No existió? Bueno, eh, no lo sabemos. Hay científicos que han demostrado pues hallar restos que podían ser de la Atlántida y, y otros que dicen que es imposible. Entonces, bueno, para los que nos gusta la mitología siempre queremos creer que hay algo de verdad. Eh,
porque claro, es algo que también, la única objeción que he puesto al libro es recalcar tanto de que se trata de una fantasía que, bueno, pues se van, se van alterando de generación en generación, pues las historias y al final se van haciendo fantásticas, ¿verdad? Pero yo soy de los que creen que los mitos tienen una base real. Eh, para mí deben tenerla. Que puede ser que sí, que es verdad bueno, pues los mitos eh, se van, como decía, pues se van deformando de forma imaginaria, perdón. Y bueno, pues al final, cuando ya nuestros días pues están totalmente cambiados. Pero hay algo que lo que decía que me gusta pensar es que los mitos están basados en algún hecho real. Eh, hay mitos, por ejemplo, todos estos por ejemplo, los dragones, bueno, pues siempre está el mito del dragón, y siempre tienen dos vertientes, ¿no? Pues la literal y otra incluso la imaginaria. O sea, quiero decir, aparte de ser un mito ya partiendo de que es fantasía, siempre está la forma literal, que es la que al final te hace ser pues más incrédulo porque literalmente es algo imposible, pero luego está la imaginaria. Y la imaginaria eh, a veces puede que incomode o puede resultar todavía más bueno, iba a decir imaginaria, pero yo muchas veces me gusta decir interpretativa. ¿Por qué? Porque muchas veces son como pues parábolas, ¿no? Que hay que desnudarlas, hay que descifrarlas para ver lo que hay detrás de ello. Ahí me resulta muy curioso sobre todo todas estas mitologías que vienen del cielo. Por ejemplo, aquí vemos, como decía, los dragones, que bueno, pues eran seres que volaban, que escupían fuego. Pero luego también vemos carros de fuego. O por ejemplo, ya no solamente en este libro, en estos relatos mitológicos, también lo podemos ver, por ejemplo, en la Ilíada de Homero. Cada dos por tres los dioses bajan del cielo subidos en carros de fuego. Eh, Claro, los escépticos que luego mm, cogen estas cosas que digo como demasiado fantasía, ya que digo, bueno, aparte de que, bueno, pues mucha gente, no sé si han leído la Biblia, eh, en la Biblia hay muchas cosas también que son fantasías. No me refiero solo a la resurrección, y que también hay teorías, pero no solo me refiero a ello. Sino, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, creo que era Ezequiel, no me acuerdo muy bien, si no es así, perdonadme, creo que era Ezequiel el que dice que ve un carro de fuego surcar el cielo. Eh, lo mismo lo tenemos 800 años antes, creo, en la Ilíada, como decía, y luego en muchos de los mitos que podemos leer. Carros de fuego por el cielo. De hecho, por ejemplo, me refería al león, al dragón, al comienzo, porque, eh, bueno, hay una teoría de que, eh, bueno, todo esto iba al tema ovni. Ya seguramente vais a quitar el vídeo y tal, no, pero esperad. Eh, Alguien que no entendiera lo que podía ser una nave, podría pues pensar que bueno, es un dragón, ¿no? Le dibuja un dragón, le dibuja como echando fuego. Otros, por ejemplo, dicen que son carros tirados de fuego, o sea, con fuego, como en la Biblia o como en muchos de los mitos que hay. ¿Por qué? Porque también no lo entendían y es lo que veían. Y es lo que ellos
interpretaban al ver algo surcar con fuego. Me refiero a un ovni, no quiere decir que sean unos marcianitos que vayan solamente, o sea, a lo mejor era un cometa o un tal, y la misma estela pues veían que era un dragón eh, pues escupiendo fuego. Por eso digo que la parte interpretativa de los mitos es la que más ramifica en teorías. Luego están los conspiranoicos, que son los que os decía de los ovnis, bueno, pues historias. Yo ahí no quiero entrar porque sería un debate que además sería un debate donde se podría debatir, no en un vídeo, ¿verdad? Aunque bueno, siempre tenemos los comentarios aquí abajo del vídeo donde podemos hablar de todo esto. Pero no me quiero centrar en esta parte interpretativa de los mitos. Lo que, donde me quisiera centrar es en que, eh, bueno, los mitos tienen, yo creo, una base de verdad que se haya manipulado y deformado a base de los años, de miles de años en ocasiones, no lo niego, pero eh, me resulta, pues eso, curioso y yo creo que la mitología es que aparte de leerla, yo creo que hay que interpretarla también, ¿no? Siempre pues eh, tiene también su moraleja en la Ilíada y en todos estos sitios. Y bueno, que la mitología, por cierto, pues también, como decía al comienzo, es algo que vemos muy lejano por la fantasía, por todo lo que hay, pero que luego en realidad está presente en nuestros días. No solamente en el cine, como decía antes, sino eh, muchas... nombramos, por ejemplo, muchas de las cosas por estos seres mitológicos. Una cosa que me resulta muy curiosa es la de la Vía Láctea. Yo me había preguntado muchas veces antes de la Vía Láctea por qué. Y bueno, pues surgió el nombre por la mitología. Se creían que las estrellas, todo lo que forma la Vía Láctea, pues bueno, era de la leche que goteaba de la cabra amaltea. Y entonces todas esas, porque bueno, iba cargada de leche, creo que era alimentar a Zeus. Bueno, yo creo que sí que era Zeus. Sí, porque sí, la madre de Rea, yo creo que iba a alimentar a Zeus porque Rea le escondió de su padre, de Cronos. Y entonces mandaba una cabra a alimentarle con la leche y como tenían las urbes tan llenas, iba goteando y eso eran las estrellas de la Vía Láctea. Bueno, pues, qué historia, ¿no? Que por supuesto que eso es, no creo que tenga nada de ese mito de realidad, pero siempre hay algo eh, que podemos pues, sacar un poco de ahí, ¿no? Y bueno, como decía antes, es un libro muy variado, de mitos muy variados, de seres muy variados. El ave de Fénix, pues bueno, que yo creo que es súper conocido. Pues también todo esto del progenitor y tal, que también lo desconocía. Y bueno, hay seres que me han gustado mucho, por ejemplo la Sana, que como decía en mi libro de La inquietud de la sangre, tengo un poema bastante largo, de hecho, hablando de uno de estos seres, en una fuente, peinándose el pelo y bueno, además es uno de los poemas que más me gustan del libro, es un poema rimado y me gustó. Luego, pues cosas muy curiosas también, por ejemplo, el hombre lobo o el lago Ness también. El hombre lobo es algo que me ha sorprendido también en el libro. Todos conocemos al hombre lobo, todos lo hemos visto en el cine, ¿verdad? O en algún cómic. Y bueno, me ha resultado curioso que incluso hasta hace relativamente poco, el siglo XVI, XVII, pues igual que pasaba con las brujas, que creo que también las menciona aquí. Sí, sí que las menciona. Eh, el hombre lobo, pues, también fue muy perseguido. Eh, igual que las brujas, que era como ese ardid que usaba por la iglesia o lo político para quitarse a gente del medio, el hombre lobo, esa figura, pues también fue usada, pero en este caso con los hombres. Incluso, bueno,
había casos, decía por aquí, en la página, creo que era, por aquí comienzo, sí, la página 37, pues mira, a partir de los siglos XVI y XVII el mito se extendió como un reguero de pólvora por toda Europa y, lógicamente, por España, conociéndose procesos. Sí, ¿ves? Para comprobarlo, lo que hacían era despellejar a los acusados de ser un hombre lobo para ver si tenían el pelo del lobo por debajo de la piel. De esta forma, pues los ahorcaban y, bueno, incluso acusaban a otros de coger la piel del ahorcado y con eso se convertían en hombre lobo, aparte de la típica mordedura, como pasa con los vampiros. El tema de los ahorcados no viene aquí en el libro, pero las brujas, bueno, los ahorcados fueron una figura muy importante también. Eh, Creo que no viene en este libro, no me acuerdo. Yo creo que no. Pero lo que pasaba, por ejemplo, con los ahorcados, yo soy de Toledo. En la plaza de Zocodover, que si han estado en Toledo seguro que han estado en la plaza de Zocodover, bueno, pues ahorcaban ahí en la misma plaza y eran las brujas las que iban por la noche y cogían el semen de los ahorcados para hacer pócimas. Bueno, los ahorcados, claro, al ahorcarlos, al asfixiarse, se les ponía el pene erecto y algunos de ellos incluso llegaban a eyacular. Pues ese semen es el que cogían las brujas para hacer pócimas. Y los hombres lobos, pues para convertirse en lobo, ellos en lobo. Y bueno, sería muy largo e entretenido hablar de cada uno de todos estos mitos, pero solo decir, pues eso, que me han gustado. Es un libro muy variado que reúne a muchos seres y tierras legendarias también muy curiosas. Me ha encantado, solo que, bueno, yo hubiera también introducido un poco, eh, aunque no hubiera sido tan extenso, pues esas teorías que hay también, que sí que pueden ser muy conspiranoicas, pero es que al final la mitología es eso. Eh, de otras formas interpretativas de algunos de los casos. Y recalcar o decir que mi opinión, que yo creo que los mitos y las leyendas siempre tienen algo de verdad. Que fuera esto y luego se ha hecho así, pues puede ser, ¿no? Porque son muchos miles de años en algunos de los casos y se tienen que añadir cosas seguramente, incluso quitar en muchos de los casos, eh, por censuras o por olvido. Pero yo soy los que creen eso, sinceramente. Y nada más, simplemente recomendaros este libro, a mí me ha encantado. Es un trabajo muy serio, quizás por eso Carlos ha decidido obviar un poco esa parte interpretativa para evitar, porque siempre esa parte que decía interpretativa de otras teorías siempre resulta jocosa, ¿no? A ojos de los demás. Incluso a lo mejor estoy seguro de que como haya visto a alguien el vídeo y justo en el tema del ovni, me lo han quitado. Pero bueno, no me importa. Simplemente es una teoría o conspiración o una interpretación de simplemente, yo creo que es la palabra ideal, ¿no? Una interpretación de un mito. Y ya está. Y pues nada más, os lo recomiendo, un libro muy completo, con muchísimos seres. De hecho, otro dato curioso, yo no soy de los que abusan de estas pegatinas que ahora se ponen de moda, pero, pero en este libro, pues, aparte de subrayar y siempre, yo sé que algunos me van a tachar de hereje por hacer estas cosas, pero siempre en los libros, en la última página, siempre suelo apuntar cosas o incluso las suelo subrayar. Y bueno, este libro me ha hecho poner tantas pegatinas, estas pequeñitas, por eso mismo, por lo curioso que es y por los detalles interesantísimos que tiene, incluso para los que nos gusta la mitología, pues siempre hay algo nuevo en la mitología. Es algo
parece un oxímoron, pero es verdad, siempre hay algo que no sabías. Pues nada más, grandes mitos y leyendas de la historia. Carlos Javier Taranilla de la Varga, le escribí otro día, de hecho, estuvimos hablando, y bueno, pues, le he dicho que voy a comprar más libros de suyos, porque la verdad que me gusta la forma que tiene de explicarlo, lo explica muy bien, de una forma amena, entendible, y, y me ha gustado. Además, como decía, y recalco y vuelvo a repetir, muy variado, habla desde el paraíso hasta, bueno, religiones como la musulmán y tierras, y pues pasando por, como decía antes, duendes, los trasgos, las hadas, los gnomos, genios, elfos, licántropos, el demonio, las brujas, sí que hablaba de las brujas, las ninfas, las xanas, las huríes, y bueno, además que el índice también está también muy bien repartido. Están los de apariencia humana, los de apariencia animal, los seres eróticos, el de apariencia híbrida, pues, como puede ser los cíclopes o el minotauro y tal. Y, y bueno, pues luego ya las tierras legendarias. Pues nada más, de hecho creo que es el vídeo más largo que he hecho de Rincón de Rubén. Que nada, que si queréis dar a me gusta, pues ahí tenéis el botoncito. Si solo habéis visto este vídeo y habéis visto justo de los ovnis, pues no me taché de loco. Tengo más vídeos por ahí. Y nada, pues dar me gusta. Siempre, más que el me gusta, lo que quisiera yo hacer es que comentéis si habéis leído el libro, pues vuestra opinión sobre el libro y poder debatir y charlar sobre él, o sobre libros de una temática parecida a los que hago en el vídeo. Eh, no sé, que no soy una persona que rija su vida a través de unos me gusta, unos likes o nada. A mí me interesa más el contacto, el hablar sobre los libros, por ejemplo, este libro es de mitología, hablemos sobre la mitología, sobre el libro, sobre el autor, sobre la historia de estas tierras legendarias, y nada más. Luego ya suscribirse y dar a me gusta, pues os lo dejo a vuestra elección. Y nada más, eso, que espero que os haya gustado. Ya en el último vídeo dije que iba a hablar de este libro porque sí que tenía pendiente y dije de esta no pasa, y ahora mismo no sé qué lectura me espera. Me lo tengo que pensar. El difícil y precioso momento de elegir un libro, ¿verdad? Así que bueno, en este momento os dejo. Muchas gracias.